Hello, students. How do you feel today? I'm pretty well. This is lesson number 10 from your English course, part 3. Today we are going to study a new grammatical structure, the present perfect. So, let's see the topic for today. Topic, wedding plans. Planes para la boda. En la clase de hoy estudiaremos una nueva estructura gramatical, es decir, el presente perfecto, cómo se forma, qué expresa, etc. Primeramente, veamos qué expresa. Let's see the poster, please. The present perfect is used to talk about a past experience with current relevance. El presente perfecto se utiliza para hablar acerca de una experiencia pasada con vigencia actual. That is, something that began in the past and continues into the present. Es decir, algo que comenzó en el pasado y continúa en el presente. Como puedes apreciar, hemos utilizado el término presente perfecto para denotar este tiempo verbal, pero en la nomenclatura actual se le denomina antepresente. Okay, copy this information on your notebooks. Veamos a continuación algunos ejemplos de oraciones en presente perfecto. Examples. Present perfect. I have been in Santiago many times. I have been in Santiago many times. He estado en Santiago muchas veces. The second one. She has eaten Mexican food. She has eaten Mexican food. Ella ha comido comida mexicana. Como puedes observar, en estos dos ejemplos se habla de un tiempo no especificado en el pasado. Unspecified time in the past. Tiempo no especificado en el pasado. Copia estos dos ejemplos en tu libreta.
Contrario al presente perfecto, el pasado simple se refiere a algo que se realizó en el pasado. Veamos algunos ejemplos. Examples, simple past. Ejemplos, pasado simple. I was in Santiago last year. I was in Santiago last year. She ate Mexican food last summer. Como puedes observar, en la primera oración se especifica el tiempo exacto en que esa persona estuvo en Santiago. Es decir, I was in Santiago last year. Estuve en Santiago el año pasado. La segunda, she ate Mexican food last summer. Ella comió comida mexicana el verano pasado. En estos dos casos, puedes ver que el tiempo sí está especificado en el pasado. Specified time in the past. Copia esto en tu libreta. Let's see now the structure for the present perfect to make affirmative sentences. Let's observe it. Affirmative statements. Como puedes observar, primeramente colocamos los pronombres personales en función del sujeto de la oración. Le sigue el verbo auxiliar have para los pronombres personales I, you, we, they. Noten cómo escribimos la contracción. Luego se coloca el verbo de acción en pasado participio. Y por último, el complemento de la oración. Por ejemplo, I have watched that movie twice. He visto esa película 2 veces. También puedo decir, you've watched that movie twice, utilizando la contracción. Tú has visto esa película 2 veces. En la parte inferior izquierda tenemos los pronombres personales he y she en función sujeto. Le sigue el verbo auxiliar has con su respectiva contracción. Luego colocamos el verbo de acción en pasado participio y por último el complemento de la oración. Por ejemplo, podemos decir he has been to Acapulco many times. Él ha estado en Acapulco muchas veces. O también podemos decir she's eaten Chinese food before. Ella ha comido comida china antes.
Copia esta estructura en tu libreta, pues te será muy útil. Muy bien, recuerda que cuando estamos hablando de presente perfecto para hacer oraciones afirmativas, utilizamos esta estructura gramatical. Debes tener muy en cuenta que utilizamos dos verbos auxiliares. Have, para los pronombres personales, I, you, we, and they. Y también utilizamos has solamente para la tercera persona del singular. En este caso, he, she y el pronombre neutro it. Observa también que el verbo de acción en presente perfecto va en pasado participio y estos pueden ser regulares e irregulares. En el caso de los regulares tienen la terminación ed y los irregulares recuerda que cambian de presente a pasado y algunos también de pasado a pasado participio. Veamos a continuación cómo hacer la estructura de las preguntas. Yes or no question. Preguntas de sí o no. Observa cómo colocamos primeramente el verbo auxiliar have, que solo podemos utilizar con los pronombres personales I, you, we, they. Después colocamos el sujeto de la oración. Le sigue el verbo de acción en pasado participio. Por último, el complemento seguido del signo de puntuación. Por ejemplo, have you read the latest novel by García Márquez? ¿Has leído la última novela de García Márquez? En el caso de abajo tenemos la misma estructura, con la diferencia que utilizamos el verbo auxiliar has para la tercera persona del singular, de la cual ya habíamos hablado en la explicación anterior. Continúa el sujeto, le sigue el verbo de acción en pasado participio, el complemento y por último el signo de interrogación. Has she read the latest novel by García Márquez? ¿Ha leído ella la última novela de García Márquez? Copia en tu libreta estas preguntas y veremos a continuación posibles respuestas.
Observemos entonces posibles respuestas a estas interrogantes. Dice la primera. Have you read the latest novel by García Márquez? Yes, I have. Sí, la he leído. En el caso de que la oración o la respuesta sea afirmativa. Si fuera negativa, sería no, I haven't. No, no la he leído. También, si vamos a contestar la segunda pregunta, pudiéramos decir, has she read the latest novel by García Márquez? Yes, she has. Sí, ella la ha leído. O pudiéramos decir, no, she hasn't. No, ella no la ha leído. Toma nota de estas posibles respuestas en tu libreta. A continuación, observaremos cómo redactar preguntas de información en presente perfecto. Information questions. Preguntas de información. Como puedes observar, colocamos primeramente el patrón interrogativo. En este caso, where, ¿dónde? Luego, el verbo auxiliar has o have, según corresponda con los pronombres personales. Recuerda, has para la tercera persona del singular, es decir, he, she y el pronombre neutro it. Y have para las personas restantes, I, we, they and you. Luego colocamos el verbo de acción en pasado participio. Le sigue el complemento y por último el signo de interrogación. Por ejemplo, where have you gone recently? ¿A dónde has ido recientemente? Where has she gone recently? ¿A dónde ha ido ella recientemente? Copia esta estructura en tu libreta. Como habrás podido apreciar,
cuando estamos en presencia del presente perfecto, el verbo de acción siempre va en pasado participio. A continuación te ofrecemos una lista de verbos irregulares que me gustaría que compartieras conmigo. Irregular verbs, verbos irregulares. Y como puedes observar, vamos a verlos en presente, en pasado y en pasado participio. Veamos estos. Primeramente, el verbo be, en presente, was, or, were, en pasado. Y el pasado participio, being, es decir, el verbo ser o estar, en sus tres formas. Tenemos también have, had, and the past participle, had, el verbo tener en estos tres tiempos verbales. Read, read, read. Nota cómo este verbo en los tres tiempos se escribe igual, pero la pronunciación es diferente de presente a pasado. Escucha, read, read, read. A continuación, write, wrote, written. En este caso, hay un cambio en las tres formas de este verbo. Write, en presente, escribir. Wrote, en pasado. Y el pasado participio, written. Tenemos a continuación el verbo en presente simple, go, ir, went, en pasado, y el pasado participio, gone. Finalmente, en esta lista, do, el verbo hacer, en presente simple, did, en pasado, y el pasado participio, done. Te brindamos esta lista con verbos irregulares, pues recuerda que habíamos hablado de que los verbos regulares son aquellos que terminan con ed y forman también el pasado participio, al igual que el pasado simple, agregándole la ed. Muy fácil. Por tanto, te recomendamos que copies estos que son irregulares, que como ves, sí tienen cambio en ellos. Let's do now an exercise to practice the present perfect. Let's see it. From the following passage, take out the present perfect verb forms. Del siguiente pasaje,
extrae las formas verbales en presente perfecto. Write them in 2 columns, one for the regular verbs and the other for the irregular ones. Escríbelas en 2 columnas, una para los verbos regulares y otra para los irregulares. Rick Williams has lots of dreams. Rick Williams tiene muchos sueños. He has always wanted to travel. Él siempre ha querido viajar. For a long time, he has wanted to see Paris, take a trip down the Nile River, or relax on the beaches in the Caribbean. Por mucho tiempo, él ha querido ver París, dar un viaje por el río Nilo o descansar en las playas del Caribe. Some friends have invited him on a travel around the Caribbean. Muchos amigos lo han invitado a un viaje por las islas caribeñas. His friends have already been there and have had a lot of fun. Sus amigos ya han estado allá y se han divertido mucho. Rick will certainly have a good time too. Rick también tendrá un buen rato por allá.
Espero hayas tenido tiempo para poder extraer las formas verbales en presente perfecto que se utilizan en este pequeño pasaje. Veamos entonces las respuestas. Regular verb forms, formas verbales regulares. En este caso, encontramos en el texto o en el pasaje has wanted, ha deseado, y también have invited, ha invitado. Nota cómo ese verbo tiene la terminación ed. Debes recordar la pronunciación de estos dos verbos regulares. Escúchalo. Has wanted, have invited. Veamos a continuación las formas verbales irregulares. Irregular verb forms. En este caso, tenemos en el pasaje have been, ha estado, y have had, ha tenido. Chequea estas respuestas en tu libreta. Let's do now another exercise related to the passage. So, let's observe it. Answer these questions about the text from the previous exercise as you read it again. Responde estas preguntas acerca del texto del ejercicio anterior mientras lo lees nuevamente. Item A. What has Rick Williams always wanted to do? ¿Qué ha querido hacer siempre Rick Williams? Item B. Have Rick's friends invited him to visit Paris and the Nile River? ¿Los amigos de Rick lo han invitado a él a visitar París y el río Nilo? Item C. Where have his friends invited him to go? ¿A dónde sus amigos lo han invitado a ir? And item D. Has he been to the Caribbean before? ¿Ha estado él en el Caribe antes? Debes copiar estas preguntas y responderlas sobre el pasaje del ejercicio anterior. Ok, time to work.
Okay, let's check the answers now. Estamos observando en pantalla posibles respuestas a estas preguntas. Let's see, number 1. He has always wanted to travel. Él siempre ha deseado viajar. Item B. No, they haven't. Item C. They have invited him on a travel around the Caribbean. Ellos lo han invitado a él en un viaje por el Caribe. And item D. No, he hasn't. Check your answers, please. Okay, let's see the homework for today. Homework. In lesson 10 of your workbook, you can read about Laura's wedding plans. Read through that page and do the activities suggested. En la lección 10 de tu folleto, puedes leer acerca de los planes de boda de Laura. Lee a través de esa página y realiza las actividades sugeridas. Y bien, mis queridos estudiantes, en la clase de hoy hemos estudiado una nueva estructura gramatical, es decir, el presente perfecto. This is all for today. See you soon. Goodbye.